La pregunta es si la salvación es un fin y un programa que quede allí en nosotros, o la salvación encierra un proyecto de Dios que excede nuestras vidas. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver este tema y vamos a ver qué nos dice el Señor. Para ponerle el fundamento vamos a la introducción. Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo primero que el Señor nos está diciendo, si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está acá y Él te ha sellado, el Espíritu Santo te ha amalgamado con Cristo, nos ha unido con Él. No simplemente tenés una relación de creencia donde puedo creer en Él. No simplemente puedo tener una relación de conocimiento donde puedo saber de Él, sino que el que realmente ha nacido de nuevo, y esto dije es una obra desde principio a fin de Él, entonces el Espíritu Santo que está dentro tuyo te ha amalgamado a Jesús. Y esta es la experiencia que tenemos los cristianos. En el momento que lo recibiste, dejaste de tener una idea de Dios para tener una relación con una persona. Dejaste de tener una creencia para tener una vivencia y fuiste consciente de una relación en la cual estás unido a Él. Él metafóricamente lo llama la vid y los pámpanos. La vid hablando de la planta y el pámpano hablando de un brote. El pámpano sería el brote de la planta, el brote verde que luego trae la hoja y finalmente las uvas. Quiere decir que el pámpano está unido a la vid. Por lo tanto, estamos unidos a Él. Y Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si el pámpano se corta, se seca y se muere. Así somos nosotros. Estamos unidos a Cristo. Para entenderlo de otra manera, el apóstol Pablo lo habla, pero lo va a describir desde la forma anatómica. Usa la anatomía. Y nos va a decir, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La iglesia, todos los nacidos de Dios, formamos parte del cuerpo del Señor. Y así como la vid tiene pámpanos que están unidos y dan fruto, así el cuerpo tiene órganos. A ver, diga órgano. Y es lo mismo. Así como el pámpano cortado no puede hacer nada porque se seca y se muere, de la misma manera un órgano, un miembro funciona dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo morimos, pero dentro del cuerpo vivimos. Ahora te amplía el conocimiento. El Espíritu Santo corre el telón y dice, no solo estás metido en un cuerpo, no solo estás unido a Él al punto tal que sin Él no podemos hacer nada, sino que ahora te está diciendo, todos nosotros somos instrumentos, cumplimos un rol. Porque todos somos parte de Él y de su cuerpo, así como el pámpano es parte de la vid también. Sino que te está diciendo, tenés un propósito, por lo tanto sos un canal de bendición. Hay algo que tenés que hacer que es fundamental en el cuerpo. Sino que también te dice, todos los órganos son interdependientes. O sea, nos necesitamos. Tenemos un lazo donde si te pellizcas el dedo del pie, te duele hasta la punta de la cabeza. Si te lastimas la mano, te duele el pie. O sea, nadie puede decir, no te necesito. El dolor de tu hermano es el dolor de todos. Y el gozo de tu hermana es el gozo de todos. Un cuerpo,
una familia, un Padre y Dios, un bautismo, un Espíritu que nos ha unido. En la tierra podés tener un lazo familiar, sí. Tu hermano, tu padre, tu madre son lazos de sangre, son tu misma sangre. Por lo tanto tendrás un lazo en esta vida y ese lazo dura lo que dura tu vida. Pero nosotros acá estamos unidos por el Espíritu Santo. Tenemos un lazo de familia espiritual que trasciende esta vida y se prolonga la eternidad. El Espíritu Santo nos dice, separados del Señor, esa es la verdad central, nada podemos hacer. Quiere decir que cuando estamos unidos al Señor, entonces podemos desarrollar nuestra vida. Podés desarrollar tu propósito, tu función. El plan, el objetivo que Dios tiene para tu vida se puede desarrollar libremente, efectivamente. Pero separados de Él, hay muerte. Así como el pámpano se corta y se seca. De la misma manera, hoy hay muchos secos espiritualmente, se secan por dentro. Vienen a la iglesia, se empinchan un poquito, ¿qué haces? Todo bien, ¿cómo va? Pero por dentro, secos. Y es un pámpano que se ha cortado. Es cuando cortamos nuestra relación con Él. Por eso el Señor te dice, permaneced en mí. Y termina diciendo, pasamos, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quiere decir que la permanencia es lo que hace que estemos en el centro de su voluntad. Y el Espíritu Santo vuelve a correr el telón ahora y te dice cómo se permanece en Él. El Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Quiere decir que hay una vinculación entre Él y su palabra. A ver, diga, su palabra. No puedo yo separarlo al Señor de su palabra. Que permanezca Cristo en nosotros es que permanezca la palabra de Dios en nosotros. El Señor dice, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, significa Él y su palabra son una misma persona. No me puedo llevar bien con Él y llevar mal con la Biblia. No puedo llevarme bien con el Espíritu Santo y mal con la escritura que Él inspiró, porque Él infunde su aliento, su poder, su vida a través de la palabra. Quien permanece en el Señor, permanece en la palabra. La palabra permanece en Él. Si la palabra de Dios es el centro de nuestra meditación y el centro de nuestro deleite, entonces Dios será nuestro deleite. Y el Señor dice claramente, entonces si mi palabra permanece en tu corazón, pedí lo que quieras, porque lo que permanece en tu vida es mi voluntad. Si yo permanezco en ustedes y mi palabra permanece en ustedes, pidan, que lo que pidan va a estar en el centro de la voluntad del Padre, lo vas a tener. Pero el problema es cuando yo no permanezco en la palabra de Dios. No es que simplemente estás quebrantando un mandamiento o una ley. Quien no permanece en la palabra, no permanece en Él. Es algo más profundo. Quien no permanece si la palabra no permanece en mi corazón, es que Cristo no permanece en mí. El Señor dice que Él habite en vuestros corazones a través de la fe. La fe, que es la acción de tomar la palabra de Dios por obra, hace que permanezcamos en Cristo y Él en nosotros. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros y permanece como el centro, dije, de nuestra meditación y nuestro deleite, entonces Dios es nuestro deleite. Y si la palabra de Dios permanece en nosotros y es el centro de nuestra meditación y el centro de nuestro deleite, entonces el carácter de la Escritura absorbe nuestro carácter y entonces somos transformados y a partir de allí somos enfocados en un objetivo. Dice Efesios capítulo 4 verso 12, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el objetivo de la palabra de Dios en nosotros, cuando ella mora, ella restaura, a ver, decir restaura la imagen de Cristo en nosotros. Cuando aceptamos al Señor y la palabra de Dios se vuelve el centro de nuestra vida, o sea, permanecemos en Él, la imagen de Cristo es restaurada. Y ese es el propósito para vos y para mí. Que la imagen de Cristo sea restaurada al punto tal que pueda llegar un día y decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En vos, en vos, en vos, en vos. Vive en nosotros. Hay un pasaje de la Biblia, la Escritura, que relata muy bien un ejemplo de una mujer que se transformó en un canal de bendición para su ciudad. Ella no era la mejor. De hecho, tenía un historial atrás. Y seguramente el historial, ahora que lo leamos, vamos a ver que un historial de fracasos y de frustraciones. Sin embargo, una mujer que tenía un historial de fracasos y frustraciones, en las manos del Señor se convirtió en un canal de salvación para toda una ciudad. Vamos a hablar de la mujer samaritana. Así que rápidamente, dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6, hablando del Señor, de Jesús, que estaba yendo para Samaria. Dice, le era necesario pasar por Samaria, verso 5, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, verso 6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vamos a hacer una introducción para entender esto. Se está comentando por todo Jerusalén de que Jesús está bautizando más que Juan el Bautista. Que su primo Juan el Bautista había comenzado a bautizar en el Jordán. Entonces el comentario de todos, cuando empieza a crecer el ministerio de Jesús en la tierra, que él estaba bautizando más, aunque él no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Entonces bautizaba a Juan el Bautista por un lado en el Jordán, y por otro lado Jesús a través de sus discípulos también bautizaba. Cuando él se entera de que están diciendo de que él bautiza más que Juan, se va. Decide irse y se va rumbo a Samaria, porque él no iba a competir con nadie, y mucho menos por las almas. Point. No se compite. Dice, ¿cómo? Olvídate. Él, el Hijo de Dios, de quien Juan el Bautista había dicho, no soy digno de qué, de atarle la correa del zapato. ¿Ah? Y en aquella época hay que entender la cultura. Quien ataba la correa no era ni siquiera el empleado, era el esclavo. Los esclavos eran los que ataban los cordones. Entonces él lo que está diciendo es, no soy digno de ser esclavo de él. Eso dijo su primo Juan. Y cuando se enteró de que todos lo seguían a Jesús, él dijo, es necesario que yo mengue y que él se ha levantado. Por lo tanto, Juan no tenía problema con el tema de que él bautizara más. Sin embargo, el Señor dice, me voy para Samaria. Y elige Samaria. ¿Sí? ¿Por qué? En aquella época Samaria, los samaritanos se llevaban mal con los judíos, y era un trasfondo que tenía siglos. Si nos vamos para atrás, en la historia judía, el primer rey de Israel se llamó Saúl, y ahí comenzó la monarquía. Y luego fue destituido por ser un mal rey, y David, elegido por Dios, toma el trono. Dios lo pone como rey. Y le da la promesa que desde su linaje iba a venir el Mesías. Por eso Jesús se lo llama también hijo de David. Ahora, el nieto de David, llamado Roboam, pierde el trono y pierde el reino, al punto tal que se divide su reino. Y Israel es dividido. 2 de las tribus quedan en el sur y 10 de las 12
quedan en el norte. Por eso se lo llama reino de Israel al reino del norte y reino de Judá al reino del sur. La capital de Judá era Jerusalén y la capital del reino del norte fue establecida en Samaria. Este reino del norte, que era Israel, fue destruido por Asiria en el 720 a.C. Y los asirios no solo era gente que conquistaba, se encargaban de destruir y aniquilar la cultura. Por lo tanto, no solo mataron, sino que trajeron a todos los pueblos que habían conquistado y los metieron en Samaria, para que el linaje judío desaparezca. Por lo tanto, los judíos que quedaron al sur no se mezclaban con los que quedaron en Samaria. Y ellos, para un judío, no ser judío era ser gentil. Ahora el Señor dice, me era necesario, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Él, siendo judío, quiere ir a Samaria. Cuando ningún judío iba a Samaria, esquivaban Samaria. Es como cuando vos te llevas mal con un vecino, esquivás la puerta de la casa, pasás por este lado, pasás por el otro, no querés pasar por ahí. El Señor dice, no, voy a pasar por ahí. Porque Él tenía un propósito, diga propósito. Y Él tenía el propósito con la mujer samaritana. Él quería salvar a la mujer samaritana. Ahora, esta mujer estaba en el pozo, era común que en el pozo se acercaran a juntar agua. Entonces, por eso dice el pasaje, que el Señor va caminando, los discípulos, te la resumo, fueron a comprar alimento y Él se queda, era la hora sexta, el mediodía, donde pega el sol con todo, y la mujer sale y le va a pedir agua. Entonces le dice, dame de beber. Y la mujer se sorprende y le dice, vos siendo judío me pedís de beber. Porque en aquella época, judíos y samaritanos, dije, no se llevaban bien. Y mucho menos un hombre hablaba con una mujer. Si te agarran hoy, pero en aquella época no se hablaba, en público no se hablaba. Y menos judíos samaritanos. Entonces la mujer le dice, vos siendo judío, me estás pidiendo dame de beber a mí, que soy samaritana. Y el Señor le dice, punto 1, dijimos, Él era el autor de la salvación de ella. Punto 2, que lo podemos pasar. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. La mujer entra en conflicto porque le dice, ¿cómo? Pará, vos sos más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Y aparte, no tenés un balde para sacarlo. ¿Cómo vas a sacar el agua y me vas a dar de esta agua viva? Y el Señor le dice, quien bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y eso te dice el Espíritu Santo acá. Verso 14. Entonces el Señor le dice, mujer, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces podemos decir, anotalo, Jesús no se acercó para condenarla, sino para redimirla y conectarla con la fuente de vida. Esta mujer había estado casada 5 veces y 5 veces divorciada. Así que imagínate que el barrio la conocía. Yo no sé cómo la conocían. 5 veces casada y 5 veces divorciada. O sea, en otras palabras, era la no querida. Sin embargo, el Señor rompe con todas las barreras culturales. Rompe con el hecho de que era samaritana y judíos samaritanos no se llevan bien. Rompe con el hecho de que una mujer no hablaba con un hombre y mucho menos un hombre le pedía algo a una mujer. Y rompe también con el hecho de que esa mujer, en las condiciones que estaba, era mal vista. Lo que te estoy diciendo es que Dios va a usar tus debilidades, tus flaquezas para glorificarse. Que Él no vino a escoger lo que brilla. Que Él dijo, de lo vil, de lo que el mundo desprecia, de eso voy a hacer grandes cosas. Punto 3. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, no en Jerusalén, ni en Samaria, ni en una estructura, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando gente nacida de nuevo. La mujer le dice, bueno, yo quiero esa agua, quiero el agua de vida, porque no quiero, pero le dice, no quiero venir a buscarla todos los días acá. Él está hablando del agua espiritual, Él está hablando de otra sed, de una sed interior que es producto del pecado. Él habla de redimirte, Él habla de cambiarte. Y claro, ella está pensando simplemente en el agua que sacaba del pozo. Y a veces somos iguales. El Señor nos está hablando de algo y nosotros estamos pensando en cualquier otra cosa. Bueno, a mí me pasa. ¿A alguno acá no le pasa? Bueno, a alguno le pasa por ahí. Bien. Pero a veces pasa. Esta mujer estaba divorciada 5 veces y casada 5 veces. Y ahora ya ni casada, juntada. Entonces el Señor le dice, bueno, haz una cosa, tráeme a tu marido. No tengo marido, dice. El Señor le dice, la verdad que muy bien, ¿eh? Es verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que tenés ahora no es tu marido, te juntaste, así que esto lo dijiste bien. Y esto es lo que nos dice el Espíritu Santo. Delante de los ojos del Señor, ¿cómo estás? Desnudo. Nosotros podemos ocultar todo delante de los seres humanos. Hasta podemos entrar a la iglesia con cara de santo. ¿Qué cristiano? Levantar más padres, delante de los ojos del Señor estamos desnudos. La verdad que esto lo dijiste bien, porque 5 tuviste, dice, y el que tenés ahora no es tu marido. Me parece que sos profeta, le dice, porque nadie sabe esto. Bueno, lo sabía todo el barrio, pero ¿cómo? ¿Vos no sabés? Y ahí le empieza a hablar de religión, dónde había que adorar. Y es por eso que el Señor le dice, no me entendés. Viene un nuevo tiempo, donde ni en Jerusalén ni en Samaria, donde el que adore a Dios lo va a adorar en espíritu y en verdad. Viene un nuevo tiempo, donde ya no es con paredes, no es en un lugar o en otro lugar, es donde haya un hijo de Dios redimido por el Espíritu Santo, lleno, con Cristo en el corazón. Allí va a estar el reino de Dios. Viene un tiempo donde el Padre está buscando los adoradores, donde es el cielo, escúchame por favor, es el cielo el que está buscando en la tierra hombres y mujeres que sean canales de bendición, hombres y mujeres que sean sal y luz, hombres y mujeres que alaben al Señor, que lleven su palabra. No es acá ni allá, dice, donde haya un hijo, una hija de Dios, allí va a haber un adorador y el cielo los está buscando. Entonces el Señor no la condena. Cualquiera la hubiese desechado. Él no la condena. Y así es con nosotros. Dice la palabra de Dios que lo vil, lo menospreciado, lo que no es lo que ha escogido Dios para exaltarse. Él se va a exaltar en tus debilidades, en lo que el mundo ha usado para humillarte, lo que el mundo ha usado para despreciarte. No sé si alguno le está hablando del Señor acá. Lo que el mundo ha usado para condenarte, el Señor dice, lo vil, lo menospreciado es lo que yo redimo, lo que levanto, lo que uso para glorificarme. Al apóstol Pablo le pasó también. Él oraba, Señor, sacame el aguijón, sacame el aguijón, sacame el aguijón. Y el Señor le dice, Pablo,
bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol terminó diciendo, bueno, me voy a gozar en las debilidades. Si tuve un fracaso, una adversidad, algo, me voy a gozar, porque en las manos de Dios Él lo va a usar para glorificarse. En lo que pensás que el mundo ha usado para despreciar, condenar, desvalorizar, es lo que el Señor va a usar. La mujer corre y se va a Samaria y les avisa a todos: ¡hey, hay un profeta! Dice alguien que me dijo todo lo que soy. Y dice la palabra de Dios, punto 4, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fíjate lo que es. Su problema que la humillaba, ahora Dios lo usaba para salvar a los perdidos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿cuánto? 2 días. Verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios te usará como un canal de bendición. La mujer fue un canal para toda una ciudad. Y luego pero el canal es eso, un canal. Un canal no es dueño, un canal es alguien, un instrumento donde la bendición pasa. Ellos conocieron al Señor a través de la mujer. Y finalmente le terminan diciendo: ya simplemente no creemos por lo que vos decís, hemos conocido al Señor. Es el propósito del canal. El canal es llevar a Cristo. Y el fin es ese, que Él sea exaltado. Terminamos con la conclusión. El milagro del perdón y la redención que experimentó una sola mujer se convirtió en la experiencia de salvación de toda una ciudad. Ese es el poder multiplicador que se activa en tu vida cuando cambias la mentalidad de recipiente, simplemente bendecime, para ser un canal de bendición a otros. Y vamos a terminar con una declaración profética. Así que vamos a prepararnos. ¿Por qué no nos ponemos de pie en este momento? En casa también se preparan y vamos a declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y lo que el Espíritu Santo le dice al centro cristiano. Dice así, San Juan 7:37, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Cuántos van a ser canales de bendición esta noche? ¿Cuántos van a decirle: Señor, quizás soy como la samaritana, o peor, no sé, no creo que tenga 5 maridos, pero bueno, no sé, Señor, estoy arrastrando unos cuantos samaritanos. Mi pasado tengo unos cuantos en el placar, pero Padre, si usaste la samaritana, a mí me vas a usar también. ¿Alguno puede decir esto? Si usaste la samaritana, a mí me vas a usar también. Levante sus manos. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía. Ella es fiel, poderosa, extraordinaria, que guía nuestros pasos, alumbra nuestro ser. Amado Padre, nos has hablado de ser canales de vida, canales de bendición, de cambiar nuestra mentalidad, de no simplemente recibir, sino ser instrumentos para dar a otros y llevar tu palabra. Y así como usaste la samaritana para que una ciudad entera sea conmovida por tu palabra, así te decimos, Señor, úsanos en el nombre de Jesús para bendecir, para salvar nuestra ciudad. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.